Y la mayoría de las veces las batallas que tú y yo libramos, algunas se libran en el terreno físico, claro que sí, pero primero se lidiaron en otro lugar. Es un segmento de una batalla que es muy grande, que abarca toda la vida, pero su terreno generalmente es pequeño, si lo ves físicamente. Es un territorio que abarca entre una oreja y la otra, porque la mayoría de nuestras batallas se libran en nuestra mente. Y el Señor quiere que nosotros seamos claros de que vamos a tener que lidiar batallas ahí, porque la mayoría de las cosas que nos acongojan, ¿dónde ocurren? En nuestra mente. En nuestra mente. Si te quieres poner triste, ¿sabes qué hacen los actores cuando van a hacer algún papel? Muchas veces cuando tienen que llorar en alguna escena, lo que hacen es recordar un momento triste de su vida que hace que esa emoción emerja y puedan llorar. Pero ¿dónde vive ese recuerdo? En medio de nuestra mente. Y el Señor quiere que nosotros le amemos usando también la mente. Y te lo voy a definir. Mira, esto está claro acá en Mateo 22. Dice: ama al Señor tu Dios. Hablando del primero de los mandamientos. El primero, el que abarca todo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con todas tus emociones y con toda tu mente. Esta fue una respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús y él respondió literalmente eso. Quiere decir que si yo amo a Dios, tengo que amarlo con toda mi ¿qué? Con toda mi mente. Y el asunto es este, mis amados. Para que nosotros tengamos éxito y tengamos una vida feliz y plena, tenemos que ganar esa batalla aquí. Tú me dirás, bueno, los problemas que yo tengo son reales, yo no me los inventé. El examen médico es real, ¿verdad? Esos colorcitos rojos que salen en el extracto de la cuenta de banco, no me los inventé yo, eso está pasando, ¿verdad? La cita en inmigración no es invento mío, eso es real, ¿verdad? Pero muchas de las maneras como afrontamos todo tiene que ver cómo manejamos las cosas en medio de nuestra mente. Y muchas veces tenemos que ser muy claros, no hacemos mucha higiene en nuestra cabeza. No somos muy higiénicos cuando se trata de nuestra mente. Dejamos entrar lo que sea. Tú me dirás, no, pero ¿cómo así? Bueno, está bien. Cuando coges tu teléfono y te metes a Instagram o a Facebook o navegas un rato por YouTube, ¿tú realmente tienes control de lo que va a salir? ¿Sí o no? No tienes control. No tienes control de nada de lo que va a salir ahí. Y muchas veces, por saber cómo está la vida de alguien, nos ponemos a mirar cosas que no se deben estar viendo. Y no hay higiene ahí. Es más, te puedes sentar a oír a una persona y tú dices, tan lindo, no, es que necesitaba que alguien lo escuchara, y te sientas a oírlo. Y es una de esas personas. Han conocido gente que le encuentran, o sea, hay gente que le encuentra algo bueno a cada situación mala, ¿verdad? Bueno, pero también hay gente que le encuentra algo malo a toda situación buena. ¿Existe o no existe? Y si te tomas mucho tiempo y te sientas a oír lo que va a pasar, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué te drena? ¿Qué te drena? Entonces tú y yo tenemos que aprender a hacer higiene mental. Es decir, escoger qué es lo que queremos que entre y qué no debe entrar. Y te voy a colocar uno de los ejemplos más dramáticos de esto. De hecho, un ejemplo del cual tú y yo estamos pagando consecuencias hoy en día. Y las generaciones anteriores a nosotros. Y las generaciones que nos seguirán. Esto está en Génesis 3, en el versículo 1. Te voy a leer cómo inicia. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Ya saben de qué me refiero, ¿no? Estamos ubicados en el huerto del Edén. Así que Dios hizo al hombre y la mujer y los colocó en un lugar perfecto, que tenía todo
tenía todo. Si tú ves una propiedad en Brickell y dices, wow, qué linda, la casa ahí de los famosos cuando vas hacia la playa, que vive Tom Cruise, que vive no sé quién, eso no es nada comparado con lo que había en el huerto del Edén. Tenían absolutamente todo lo que podían desear, era perfecto. Y en la mitad estaba un par de arbolitos. No era uno, porque mucha gente a veces asocia el fruto prohibido y piensan, hay solamente uno. No, habían dos árboles. Sí, uno era el de la sabiduría, del bien y del mal, que vamos a hablar más adelante, pero el otro que estaba ahí, imagínate la media bobadita de arbolito que había ahí. El árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los estudios que se hagan acerca de cómo prevenir el cáncer, de cómo mejorar las enfermedades cardiovasculares, de cómo prevenir el Alzheimer, cómo hacer para que una persona viva más, ahí estaba el arbolito, no había que preocuparse de nada de eso, no había muerte. Adán y Eva habían sido creados para que no conocieran la muerte, eso no era para ellos, tenían una vida perfecta, estaban en el lugar ideal, el sueño que todos tenemos. Pero un día aparece la serpiente. Quiero aclarar una cosa, Dios había dado instrucciones, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios colocó ese árbol ahí? ¿Por qué no lo colocó en otro lado? ¿Y por qué les dio instrucciones que no tocaran el fruto prohibido? ¿Por qué eso? Bueno, digamos que estamos en este lugar hoy, ¿verdad? Y estás acá con tus hijos. ¿Quién disfruta que en este lugar haya aire acondicionado? Sobre todo en verano, ¿verdad? En verano, yo tuve un carrito que se le dañó en algún momento el aire acondicionado, y manejar ese carro en verano, Dios mío, eso era, o sea, yo quedé flaquito después de eso. Pero el asunto es que disfrutamos tener aire acondicionado aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y te gustaría que tus hijos estén en este lugar con aire acondicionado, sí o no? Pero sería bueno decirle a tu hijo que para que el aire acondicionado esté funcionando tiene que haber corriente eléctrica. Así que sería bueno que el niño no se acercara a donde está la toma eléctrica, ¿sí o no? Que no jugara con la parte que dice cuidado, alto voltaje. Así que en el principio era importante tener cada una de esas cosas. Dios hizo algo perfecto, los colocó en el lugar perfecto y dio las instrucciones necesarias y se las dio a Adán. Le dijo que no podían tocar ese árbol. Ahora, un buen día aparece la serpiente. La serpiente es el enemigo tuyo y mío. Y siempre me gusta aclarar porque yo tenía un concepto muy diferente de esto que vamos a leer antes de llegar a la iglesia. Yo siempre me imaginé a la serpiente como la vemos hoy en día. Tú no ves una anaconda y dices, ¡ay, qué lindo, qué ternurita! Sí, tú no sabes, ¡ay, qué belleza anaconda, qué cosa! Una boa constrictor, qué hermosura. No creo, ¿verdad? No es como un tipo de animal que tú dices, ¡ay, qué belleza! Pero resulta que en ese entonces era un animal hermoso. Era hermoso. Es más, tenía extremidades, andaba erguido. Y cuando pensamos en el enemigo, dicho sea de paso, el enemigo existe, para los que no sabían. Sí existe un diablo que no se va a presentar con cuernos, no se va a presentar como muchos se lo imaginan. Se va a presentar de manera sutil y agradable, ofreciéndote las cosas que tú quieres. Así se presenta, esa es la mejor técnica. Una de mis películas preferidas, creo que la traducción al español serían Los sospechosos usuales. Al final de la película, cierra la película con una frase en la cual te das cuenta que quien creías que era el personaje principal narrando la historia todo el tiempo, estuvo narrando una historia que era ficticia y que todo el tiempo él había sido el villano. Y la película cierra con esta frase: el mejor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo del que él no existía.
Y muchos de nosotros vivimos la vida pensando, eso es cuento, eso no existe. Pero resulta que Él se presenta de una manera sutil. Y de manera sutil va a atacar, número uno, ¿sabes qué va a atacar? Tu mente, mi mente. Esa es la batalla que Él quiere ganar. Y mira lo que hizo con Adán y Eva. Vamos a hablar primero de la conversación que tuvo con Eva. Mira que te lo voy a leer textual. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entró con una mentira. Dios nunca dijo eso. Dios no les dijo. Es más, ellos podían comer de todo. Todo era para ellos. Solamente había un único árbol que no debían tocar. Así que la primera parte de la conversación que lanza la serpiente es una mentira. Ahora, la instrucción se la dio Dios a Adán, no se la dio a Eva. Pero yo creo que Dios fue tan claro con Adán que Él se la transmitió clarita a Eva porque ella sabía lo que tenía que decir. Ella respondió: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Ahora, primero lanzó una mentira para que ella pudiera decir una verdad, ¿verdad? Ahí vamos claros. Primero te dijo algo que no era cierto y le dio a Eva una victoria. Eva dijo: no, eso no es así, por esto. Pero la serpiente logró lo que realmente quería. ¿Sabes qué quería? Quería argumentar. Hay gente, miren, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sigo varias personas que son expertos en debates. Uno de ellos es un judío llamado Ben Shapiro. Y si tú vas a tener un debate con él, antes de que comience el debate tengo que decirte: ya perdiste. El tipo es un salvaje. Le puedes tirar el argumento que sea. Es un judío, habla supremamente rápido, habla firme y se sabe todos los datos. Sabe cómo hacer que tú te coloques en la posición que no debes y antes de que te des cuenta ya perdiste. Ese era el objetivo inicial que tenía la serpiente. Todo lo que quiero es comenzar la conversación. Si comienzo la conversación, comienzo el debate. Nunca se fue mostrándose como que él venía a imponer algo. Es más, todo el tiempo vas a ver que todo el tiempo pareciera que es Eva la que descubre lo que él quería decir. Como que, no, yo no argumenté nada, sino que ella solita fue llegando hasta que se dio cuenta. Así que ella la tenía donde quería. Dice, ya después de que le dijo que no podían comer de ese árbol, pero dijo Dios: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Y entonces la dejó en el lugar que él quería. La idea era moverla de un punto al otro para decir lo que él quería, para decirles la mentira. Y te voy a decir una cosa que a mí me enseñó mi pastor recién que llegué a la iglesia y que me ayudó a entender muchas cosas. Si tienes como anotarlo en algún lugar, anótalo. A mí me sirvió mucho. Mi pastor me dijo: la mejor manera de que se entregue una mentira es mezclarla con un poquito de verdad. Tú mezclas la verdad con una mentira y luego todo te suena a que es verdad. Eso es lo que está haciendo la serpiente. Argumentando, dejó la verdad y entonces colocó la mentira. Dice que la serpiente dijo, tan pronto dijo esto, ella dijo: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y cierro este segmento con esta frase. Dice: la mujer quedó convencida. Lo logró.
Fácil, no tenía que hacer más. Es más, en el texto no aparece la serpiente guiándolos a ningún lado. No les dio un mapa de dónde quedaba el fruto del bien y del mal. No es que los llevó alzados, no les cantaba canciones, no sedujo a nadie. Lo único que hizo fue argumentar. Pero el asunto es este. Miren, hoy en día que hay tanto lío con los aranceles de Trump. ¿Se han visto, verdad? Hay tanto lío que los aranceles, que no sé qué cosas. Dicho sea de paso, no es que esté en contra de eso. Solamente estoy diciendo que es una manera de negociación. Trump lo que hizo fue crear algo que antes no existía. ¿Verdad? Esos aranceles antes no existían. Y ahora tiene algo, una base sobre la cual negociar, basado en algo que antes no existía. La serpiente lo que hizo fue crear en la mujer una necesidad que antes ella no veía. Ellos no se levantaban todos los días, yo necesito saber del bien y del mal. No, ellos tenían todo. No existía la necesidad. La Biblia tampoco dice que el fruto se volvió más bonito después de que apareció la serpiente. Siempre fue el mismo fruto. Siempre fue. Dios no lo cambió de ubicación, siempre estuvo en el mismo lugar. La Biblia no nos dice cuántos años pasaron Adán y Eva en ese estado. Y les soy sincero, dudo mucho que ellos pasaron una semana en el huerto del Edén. Lo dudo mucho. Aunque la Biblia no dice exactamente cuántos días, cuántos años, cuántos siglos pasaron ellos en el huerto del Edén, estoy seguro que no fue una semana. Y estoy seguro que no fue la primera vez que vieron el fruto. Pero la conversación creó la necesidad. Y muchas veces todo lo que necesita el enemigo es que nosotros comencemos a sentir que estamos incompletos. Aquí. Mira, Dios nos creó completos. Dios nos creó completos. ¿Quién sabía eso? Y en el huerto del Edén estaban completos, no necesitaban nada. Pero cuando argumentaron, se creó una necesidad inexistente. Ahora mira, la serpiente los tenía viviendo en la realidad que ella quería que ellos vivieran. Espérate un momento. Antes de una simple conversación, seamos sinceros, analícelo, vamos a colocarlo. Mira, esta es una línea divisoria. Acá está la conversación con la serpiente. Esto es antes de la conversación. Antes de la conversación tenía todo lo que quería, todo lo que pudiera desear, todo. No conocía muerte, no conocía enfermedad, tenía absolutamente todo lo que pudiera desear. Quería señorear sobre algo. El Señor me colocó en el lugar perfecto para que tuviera señorío de absolutamente todo. Quiero buscar toda la vida, el amor de la vida, y el Señor creó la persona perfecta, ideal para Adán, para Eva. Dios le hizo a Eva un hombre perfecto, que no roncaba, no le salía barriga, no se quedaba calvo, proveía para todo, no le daba mal genio, no toma cerveza, no miraba a otras mujeres, porque no habían más, pero no miraba a otras mujeres. Se le dio todo perfecto, ideal, le dio la finanza, le dio plata, le dio todo lo que hubiera podido desear, todo eso estaba aquí. Y ahora hay una conversación en esta línea de tiempo. Y ahora hay algo sin lo cual ya no puedo vivir. Mi vida está vacía porque no tengo esto. No puedo comer de ese hermoso fruto que aquí siempre lo vi y nunca me importó. Pasaba y lo veía como cualquier otro fruto. La cara feliz, tenía plenitud, tenía todo lo que podía desear. No iba a conocer la muerte. No iba a conocer la muerte. Y el poder que tiene que alguien te siembre algo en la cabeza es que ahora estoy por acá y no me importa morirme con darle comerme algo que hace unos instantes ni siquiera me importaba. Y esa decisión de aquí para adelante hizo que ellos murieran, no inmediatamente, vivieron muchos años,
porque tuvieron contacto con Dios, ellos convivían directo con Dios. Si tú estás cerca de Dios, hay vida que emana cuando eso ocurre. Pero la muerte ocurrió después de esa decisión, porque algo se sembró en la cabeza de ellos, una necesidad que nunca fue real. Ellos nunca necesitaron eso, jamás lo necesitaron. Y tal vez tú y yo estamos amargados o preocupados hoy por algo que realmente no necesitamos. Y tú dirás, pero a mí no se me apareció ninguna serpiente erguida muy hermosa a decirme ninguna cosa, no tuve ninguna conversación con ninguna serpiente. Ajá, pero es que el enemigo no es bobo. Él no se va a presentar de esa manera. Es más, te va a hacer ver que tú mismo lo descubriste. Como le pasó a Eva. Ay, wow, mira, yo me di cuenta que esta oportunidad está, que esto puede pasar. Ay, mira, me miró. Ay, mira, dejaron esto por aquí. Deja cada una de las oportunidades ahí para que abandonemos todo. ¿Y sabes qué es lo difícil de esa decisión? Que en este lugar era tan hermoso, tan perfecto. ¿Sabes por qué? Porque ellos convivían con Dios. Y el objetivo principal de ganar esa batalla acá era separarlos de Él. Porque si los separas de Dios, si nos separas de Dios, estamos perdidos. No hay nada que hacer. Y miren, muchas veces nosotros no decidimos hacer cosas malas. Muchos de nosotros no sé, tal vez alguien no se levantó esta mañana pensando, ay, quiero como asesinar a unas cuantas personas. Bueno, al menos no físicamente, ¿no? Tal vez en la mente sí. Pero no te amaneciste con ganas de asesinar a nadie, no, seguramente no llegaste de la iglesia, espero yo, después de que pasaste la noche en un prostíbulo, no, seguramente nada de eso pasó. O no estás drogado, qué sé yo. Pero sí hay cosas que nosotros tenemos que lidiar en nuestra cabeza, que nos separan de quien dice Dios que nosotros somos. Porque Dios, si lo miras bien, la diferencia entre cómo tenemos nuestra cabeza en una conversación en la otra, es que nos separa de Dios y nunca vamos a llegar a tener el potencial de lo que Dios quería que nosotros fuéramos. Ahora la pregunta es cómo hacerlo. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo puedo hacer y tener control de mi mente si lo que ocurre todo el tiempo? Miren, yo me he dado cuenta a manera personal que es importante tener cuidado a qué le prestamos nuestros ojos y nuestros oídos. Tal vez recién que comienza la mañana, lo ideal no sea ponerse a ver el noticiero. ¿Sí o no? Si te levantas y la primera cosa que haces es poner el noticiero y pones, bueno, vamos a ver qué pasó en Ucrania, pues no te vas a levantar con un hermoso ánimo. Y suena chistoso, pero ¿saben que hay gente que hace eso? Que la primera cosa en la mañana es coger su cafecito, sentarse enfrente del televisor a ver el noticiero. ¿Sabían eso? O a veces en el carro mientras que vamos camino al trabajo, tal vez es lo que sale. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado incluso hasta con la música que oímos. Y ahora yo no quiero decir que solamente tengas que oír música cristiana. No. Me acuerdo, el otro día le dije a mi hijo, yo fui pastor de jóvenes durante varios años, y le dije, hijo, ya estoy como medio desactualizado, ponme una música de ahora para no sentirme tan desactualizado, para que no haya tanta distancia entre la generación nueva y esta. Y entonces me colocó el álbum creo que era de Bad Bunny. ¿De cuál era? Sí, de Bad Bunny. Comenzó y sale la primera canción, miro a mi hijo y le digo, hijo, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Sí tiene un par de canciones que sí se pueden oír, ¿sí? Tiene un par que son normales, pero un par entre varias. Y hay que tener incluso cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros mismos decimos. Y eso es lo más peligroso. ¿Sabes por qué? Porque nos podemos convencer. Nosotros nos podemos convencer. Miren, ¿quién se ha tropezado alguna vez? Se ha machucado, se ha golpeado, chocó el carro. ¿Y a quién le echan la culpa primero?
Muchas veces a ti mismo, ¿verdad? Si llegas, vas caminando y qué idiota. ¿Cómo vuelvo a hacer esto? La misma pendejada. ¿Y a quién le echas la culpa? A ti mismo. ¿Y sabes quién está oyendo? Tu mente que está con una libreta y dice, pendejo, ¿no? Sí. Se tropieza seguido, como torpe, ¿no? Torpe, listo. Para la siguiente. Idealmente mesas, sillas, listo. Porque toma nota de absolutamente todo. Entonces también tenemos que tener cuidado con lo que nosotros nos decimos también. Porque lo tenemos como inocente, como que no pasa nada. Pero acuérdate de la conversación con la serpiente. Tú y yo tenemos una conversación con nosotros mismos. Miren, yo hace algún tiempo le pedí perdón a Dios porque me di cuenta que por tratar de ser humilde muchas veces era muy agresivo con un tal tipo llamado Ciro López. Para los que no me conocen, me llamo Ciro López. Y a veces somos demasiado agresivos con nosotros mismos, a veces como por, no sé, a veces por hacerle un halago a alguien, te echas la culpa tú mismo de cualquier cosa. Pero resulta que nuestra mente toma nota de absolutamente todo. Y a veces hace que cambie nuestro comportamiento, ¿verdad? Debemos tener cuidado con cada una de esas cosas. Ahora, te pongo otro ejemplo de cosas que nos pueden ocurrir cuando nuestra mente lucha por tener el control. Y ahora vamos a hablar de otro personaje, y con este vamos a ir cerrando. En este momento vamos a hablar de algo que para mí es vital. Di conmigo, temor. Esa es otra cosa que hace que nuestra mente sufra mucho, el temor. Y te cuento esta anécdota. Había un hombre que narraba que cuando era joven le pidió a su abuelo que le diera un consejo. Su abuelo estaba enfermo, ya tenía 95 años. Y él se le acercó y le dijo: abuelo, yo quiero que me des el mejor de los consejos que tú me puedas dar. El abuelo lo mira con cariño y le dice: ok, el consejo es este. Durante mi vida tuve muchas crisis. Hizo una pausa, como que todo se detuvo. Y luego, mirándolo a los ojos, le dijo: y la mayoría de ellas nunca pasaron. Fin del consejo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros consideramos una crisis nunca pasaron. Ahora, yo no te quiero decir que no pasen cosas malas. Claro que pasan cosas malas. Tú y yo hemos tenido pérdidas, hemos sufrido cosas, pero si colocáramos en un tablero todas las cosas que consideramos que iban a ser malas y viéramos la estadística, te vas a dar cuenta que el 90% de las cosas que pensábamos que eran malas, que iban a pasar, nunca pasaron. ¿Dónde vivió el temor? Metido acá, entre oreja y oreja. Y nos pasa solamente a nosotros, ¿verdad? Menos mal que a la gente de la Biblia nunca le ocurrió algo así, porque sería muy triste, porque la gente de la Biblia era gente especial, gente única, diferente. Es más, escribían libros que tenían sus nombres, eran gente importante, eran reyes, profetas, gente única, no como nosotros. A ellos no les ocurría nada de esto. Y para esto quiero que me acompañes a Primera de Reyes 19. Te lo voy a narrar, no lo voy a leer todo, pero te voy a dar el contexto. En Primera de Reyes, antes, en el 18, hay un profeta llamado Elías, que en ese versículo anterior, en ese capítulo anterior, le pasó esto. Elías tuvo que enfrentar varias cosas, tuvo situaciones, él fue alimentado por cuervos un tiempo. El Señor le dijo que él orara, y durante años en el lugar donde él oró no llovió. Hubo sequía durante años, porque Dios le dijo: ora, y hasta que tú no vuelvas a orar y te diga, no va a volver a llover acá. ¿Hay poder ahí, sí o no? Hay un poder impresionante. Durante ese tiempo simplemente no se podía. El pueblo
había hecho apostasía y había ido a servir a otros falsos dioses. Y en algún momento el Señor le dice a este hombre, a Elías, le dice: ve, y hay 450 profetas de Baal, y yo quiero que con ellos hagas una competencia. Y dispusieron dos sacrificios, y los profetas de Baal comenzaron a orar y gritaban y hacían cosas, se laceraban. Mientras que todo eso ocurría, yo quiero que te pintes la película. De este lado hay gente orándole a falsos dioses, haciendo cosas, cortándose, y de este lado hay un profeta que se ríe de ellos, que se burla, literalmente les dice: ¿será que su Dios está ocupado? La Biblia lo dice: ¿será que está en el baño? Dice la Biblia, está haciendo sus necesidades, es el término que usa. ¿Será que está en el baño? Y no creo que se refería al número 1, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Será que está en el baño? ¿Está ocupado? ¿Está dormido? ¿Dónde está? Y todo el día hicieron eso y nada pasó. Hasta que llegó el momento de Elías e hizo el sacrificio. La competencia era que tenía que caer fuego del cielo que consumiese el holocausto. Y él dice: ¿sabes qué? Llenen esto de agua. No quiero, es más agua. Es más, abran acá un espacio para que se llene todo de agua, que haya agua por todos lados, para que no haya ni la más mínima duda de que es Dios. Y cuando él oró, del cielo cayó fuego que consumió todo el holocausto, quedó en cenizas. Y entonces el pueblo se dio cuenta de que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Ahora, después de eso, el pueblo tomó a sus 450 profetas de Baal y los amarraron. Y durante el resto del día, Elías degolló a cada uno de esos falsos profetas. Ahora, si lo miras bien, es una gran victoria de este lado, ¿sí o no? Es una gran victoria. Dios acaba de dar una muestra espectacular y eliminó a todos los que estaban llevando a las personas a la perdición. Y cuando digo llevarlos a la perdición, es sembrarle a alguien a una mentira. Miren, hablando, tú dices: bueno, es que ya no existe gente que esté haciendo lo de los profetas de Baal, ¿verdad? Ya no hay gente. Bueno, saben que existe la santería, la brujería, sí existe, para ponerte un ejemplo. Pero también existen cosas que ocupan ese espacio. Tú dirás: ¿qué cosas ocupan ese espacio? Si para ti la primera cosa en la vida es tu trabajo, hay algo que está haciendo de Baal en tu vida. Es más, si para ti la primera cosa en tu vida es tu pareja, hay algo que está haciendo de Baal en tu vida, que tiene que ser degollado y sacado de ahí. No te estoy diciendo que si amas mucho a tu esposa la degolles ahorita que llegas a la casa. Estoy diciendo que todo tiene que ir en el lugar correcto, ¿verdad? A eso me refiero. Y después de esa gran victoria, justo después de esa gran victoria, ocurrió lo que vamos a narrar ahora. Después de que eso pasó, después de que él oró y que vino lluvia, después de 3 años, llegó una lluvia impresionante. Todas las victorias las presenció en ese momento el profeta Elías. Y yo te hago esta pregunta, voy a ser muy sincero: ¿quién acá, a salir de acá un momento, quién acá ha tenido victorias alguna vez en la vida? Vamos, alguna victoria tuviste que haber tenido. No te graduaste del colegio, ¿no? Nadie nunca pasó una clase de matemáticas. Nadie, ¿verdad? Nadie nunca, ni siquiera en una piñata, se sacó un dulce. Nada. Todos hemos tenido una victoria en algo, queramos menospreciarla o no. Es más, alguna vez en algo nos fue bien, que sentimos que íbamos a ser muy buenos en eso el resto de la vida. Todos tuvimos una victoria y la celebramos y estuvimos muy contentos. Pero resulta que algunas veces el enemigo nos sorprende cuando estamos cansados. Di conmigo: cansado. ¿Quién ha estado cansado aquí alguna vez? El enemigo sabe que el mejor momento para atacarte es cuando estás cansado. Es más, mira, ni siquiera cuando estaba
con los profetas peleando, porque incluso científicamente el sistema inmunológico está hecho para defendernos en medio de una agresión. ¿Sí o no? Hay algo que te agrede y tiene que estar listo esto para defenderse, ¿verdad? Pero cuando pasa la agresión y todo está en pausa y quedaste cansado, ese es el momento en el que ataca. Es más, hay gente que estuvo un momento de mucho estrés y no se enfermó, pero después de que vive estresado, se va de vacaciones, y cuando se va de vacaciones le da gripa. ¿Sabes por qué? Porque el sistema inmunológico se relajó. ¿Cómo se relajó? Vino la enfermedad. Ahora, no te estoy diciendo que no te relajes, a lo que me refiero es que muchas veces cuando estamos cansados es el momento perfecto para atacarnos. Y te digo una cosa, muchas veces la única diferencia entre la esperanza y la desesperación es una buena noche de sueño. Dirán, wow, qué increíble, o sea, qué revelación. Pero es real. Una buena noche de sueño. No se piensa de la misma manera cuando estás cansado que cuando estás bien. No es igual. Es más, se ha descubierto que una persona que tenga deprivación del sueño, si lo mantiene mucho tiempo, es más propenso que a desarrolle diabetes. Si tiene deprivación del sueño durante mucho tiempo, es el equivalente como si estuviera borracho. Si lleva mucho tiempo sin dormir, es como si sus reflejos reaccionan como si se hubiera tomado unas cuantas copitas. De la misma manera si estamos cansados. Y el enemigo sabe que cuando estamos cansados es el momento perfecto. En la vida de Elías, cuando estaba cansado, llegó una mujer, Jezabel, y lo amenazó. Espérate, este tipo de acá, que oraba y dejaba de llover, este tipo de acá que oraba y caía fuego del cielo, este mismo tipo de acá, que si tenía que irse a algún lado venían cuervos y le traían comida, este hombre de acá ahora estaba asustado porque una mujer le lanzó una amenaza que no cumplió, y no la cumplió porque digo, que me pase a mí tal cosa si de aquí a mañana yo no te he matado. Pasó ese mañana y no lo mató, así que entradita esa promesa no la cumplió. Y ahora tras esa amenaza, este que está acá está asustado. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos muy cansados podemos creer mentiras y vivir asustados por algo que no es real. El enemigo siempre quiere meternos en su realidad, no en la nuestra. Él quiere que veamos las cosas como Él quiere que las veamos, y nos coloca en esa posición donde vemos a la gente mala, donde todo el mundo nos hizo daño, donde yo soy la víctima, donde todos me odian, donde no hacen lo que yo quiero, donde hago demasiado, donde yo no soy capaz de llenar la copa porque yo no puedo, porque no soy capaz. Y cuando estamos cansados, todos esos pensamientos fluyen con más facilidad. Pero ¿qué dice la Biblia que ocurrió en aquel momento? Dice que Elías huyó desesperado. Imagínate, un hombre. Te hago una pregunta. Es como que tú tuvieras un arma, tú tienes un arma cargada, acá tienes un arma cargada, y sale alguien y se te para así, que te va a pegar, y tú sales corriendo, si tú tienes un revólver cargado. O sea, te estoy hablando de un tipo que oraba y caía fuego del cielo. ¿Sí o no? Si tú oras y cae fuego del cielo, estarías asustado si alguien te dice algo. Y el hombre lo había visto, él mismo lo vio, fue la boca de él la que hizo eso, como tú y yo hemos tenido victorias antes. O tú no estás en este país. Porque en algún momento estar en este país, ¿qué fue? ¿No fue un sueño? ¿O te agarraron en tu país y te deportaron acá? No, ¿verdad? ¿Qué era estar en este país? ¿Qué era? Era un sueño, y o estoy viendo visiones o estás acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí estás. Quiere decir que hubo una victoria ahí, ¿sí o no?
Bueno, y no sé, a mí me parece, es idea mía, no sé tal vez, pero me parece que estás respirando. ¿Sí o no? Quiere decir que hoy estás acá. O son muy buenos disimulando, o me parece que me estás viendo. Quiere decir que puedes ver. Yo creo que el Señor te ha dado muchas victorias, a ti y a mí, que es fácil olvidar. Y yo quiero decirte esto rápidamente. Miren, es importante recordar las victorias que el Señor nos dio, porque eso nos da fuerza. Miren, el argumento de David antes de enfrentarse con Goliat, cuando el rey no lo quería dejar ir a pelear, él dice: miren, yo era joven y cuando era cuidando las ovejas de mi padre, si venía un león o venía un oso, yo le hacía frente. ¿Qué estaba haciendo David? Recordando lo que estaba en el pasado para traer fuerza a lo que se ocurre hoy. Y cuando hoy tengas dudas de que, bueno, Dios, ¿será que hace esto? ¿Será que este negocio sí va a salir? ¿Será que estos papeles van a salir? Y, por cierto, te digo esto no porque lo leí acá en la Biblia, sino porque también lo experimenté. Que yo no soy un ángel del cielo que cayó acá a decir: no, yo también he tenido mis dudas, también se me olvidaron mis victorias, también he pasado por momentos de angustia donde me he creído pensamientos que no venían de Él. Por eso te lo digo, porque he estado ahí, lidiando esa misma batalla igualito. Por eso te lo digo. Pero lo que sí sé es que cuando recuerdo las cosas que el Señor me dio, miren, hoy en día soy ciudadano, pero pasé muchos años orando para que llegara el papel de aquel momento, la visa de aquel momento, que saliera este papel, Señor, que salga este caso, luego que salga el otro caso, Señor, que salga el otro caso, que salga la residencia. Me recuerdo ir al buzón con la expectativa, si llegaba, si no llegaba, mirar todas las cartas. Ya, bueno, no llegó el papel de la residencia hoy, bueno, llegó el recibo de la luz, pero bueno, algo es algo. Yo recuerdo eso, en el lugar donde vivía, hacer todo ese tiempo, hacer las oraciones, salir creyendo de acá este domingo que eso iba a pasar. Hoy en día soy ciudadano. Entonces, ¿por qué cuando viene un problema solo pienso en el problema y no me acuerdo que el Señor que me ayudó en aquel momento me puede ayudar hoy también? Nosotros tuvimos pérdidas en embarazos y durante un par de esas pérdidas lloramos, estuvimos muy tristes hasta el punto que dijimos: bueno, ya, Señor, esa es tu voluntad. Ya teníamos a David. Dije: mi hijo es hermoso, estoy feliz, no necesito más, Señor, que sea tu voluntad. Tengo mi hijo y soy feliz. Y no sé si la han visto por ahí está mi Sofi. Quiere decir que el Señor oyó mi oración y ahí está mi niña. En algún momento era algo que parecía imposible, como que esto no va a pasar. Yo oré, creí, esperé, esto no va a pasar, me rindo. Pero sí pasó. Y ahora cuando algo ocurre, voy a andar asustado pensando que no hay opción, porque no me tomo mi tiempo y recuerdo que mi Señor ya me dio victorias, que están de este lado, no de este lado de la conversación, donde el enemigo quiere situarme, donde siento que solamente existe el problema, donde no hay nada, donde hay ausencia de Dios. Esto no lo puedo manejar, esto no lo puedo creer, esto no me va a alcanzar, no hay dinero suficiente, no tengo cómo resolver. Pero de este lado hay un Dios que todo lo tiene, que me tiene en un lugar de abundancia, que tiene todo para mí, que tiene planes de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Y cuando la duda venga a saltarme, yo debo recordar las victorias que Él me dio antes. Y si estás en una nueva tierra, déjame decirte, como me dio victorias en mi país, me dio victorias aún más grandes en este. Porque si estás hoy aquí, adivina quién te trajo. No era un plan del enemigo que estés hoy aquí. Este era un plan de Dios que movió fichas necesarias para que tú estés hoy aquí. ¿Y sabes dónde vas a dar fruto? Aquí, porque aquí te sembraron.
Y el Señor dice, aquí me vas a dar frutos, porque aquí yo te planté. En el nombre del Señor, así va a ser. Y cuando Elías, cansado y agotado, sin saber qué hacer, ¿sabes qué hizo el Señor? Que el Señor es maravilloso. Muchas veces la solución es tan simple que nos sorprende. El Señor lo llevó a un lugar donde le dio comida y lo dejó dormir. Y luego lo despertó para que comiera un poco más y durmiese un poco más. A veces lo que tenemos que hacer es hacer un alto. Es hacer un alto. Veo todo en demasiada angustia porque no me he tomado un tiempo para parar y ver las cosas con claridad. Porque la angustia no deja ver con claridad. Cuando ves que ocurre un accidente, la mayoría de la gente, cuando pasa algo y alguien se accidenta, puede lesionar más al herido porque en medio de la angustia no sabe qué hacer. Yo recuerdo, mi prima falleció, ya había hablado de esto antes, falleció muy joven, viendo cómo volaban ultralivianos, un ala delta, y ella perdió el control, el que volaba perdió el control, se fue contra ella que estaba mirando y con el ala delta la golpeó con el mango de abajo y la golpeó, sección cervical completa, y mi prima murió cuando tenía 21 años, 20 y tantos años. Pero lo que te quiero decir es esto, la tomaron en medio de la angustia, ella y mi otra prima, la hermana también estaba ahí. Y llevándolas al hospital era tanta la angustia de la persona que las llevaba que corriendo volcaron el carro. Ahora el carro estaba volcado, tenían que sacarla del carro, buscar otro carro para poder ir ahí. Porque cuando se tiene angustia no se piensa bien. Y tú y yo tal vez estemos como alguien en ese carro, porque lo que pasó es real. Pero te hago una pregunta, ¿volcar el carro ayuda? Ayuda. Y tal vez con nuestra reacción lo único que estamos haciendo es volcar el carro. Demasiado angustiados, demasiado preocupados, no estamos pensando y reaccionamos muy rápido. Y antes de que nos demos cuenta creamos un lío aún peor. Así que el Señor lo llevó a que comiera, a que descansara. Lo levantó, comiera un poquito más y descansara, para que emprendiera un viaje a un lugar donde habló con Él. Otras cosas maravillosas ocurrieron en ese momento, en ese encuentro, que me tomaría mucho tiempo, no lo voy a hacer, vamos a acabar temprano hoy, no se me asusten. Pero la última cosa que Dios hizo con este hombre para calmar su angustia, ¿sabes cuál fue? Lo mismo que hace un buen líder cuando quiere ayudar a alguien. ¿Sabes qué es? Le puso tareas. Tú dirás, no, pero yo quiero consejos. Señor, yo quiero un consejo, dame un abrazo, escúchame. El Señor, ¿qué le puso? Tareas. Porque un buen líder pone tareas. Porque la respuesta de Elías, después de que descansó y pensó bien, la respuesta, la solución a su problema no era quedarse quieto, era salir a hacer algo. Y te voy a decir cómo olvidarte de tu problema rápidamente. Mi ejemplo preferido. Mira, si te duele la cabeza, si te duele mucho la cabeza, es un dolor insoportable. Digamos que es una madre la que tiene ese dolor, con una migraña que no se la aguanta, de esas que dan ganas de vomitar. ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? Es que es un dolor súper intenso, pero eres madre y tienes un bebé que está aprendiendo a caminar, y de repente el bebé que está caminando más, se le tiene la brillante idea de subirse por la escalera, pero desde la parte de afuera, no dentro de la escalera, sino afuera. Y comienza a treparse, y cuando te das cuenta estás cerca de llegar al segundo piso y se está resbalando. Y tú eres la mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sales corriendo, ¿verdad? Si está en el aire, ¿qué haces? Si viene en el aire, te tiras y lo agarras, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿y el dolor de cabeza?
¿Se te olvidó? ¿Por qué? No tomaste diclofenac, ibuprofeno, no te dieron ningún analgésico. ¿Qué pasó? Dejaste de pensar en ti y te preocupaste por otro. Y entonces el dolor se fue. Cuando Dios hace eso por nosotros, nos quita la atención de nosotros mismos. Oh, pobre miserable mí. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué me tratan así? Y de repente lleva mi atención a las necesidades de otros. Dios tomó a Elías y le dijo: me vas a ungir 2 reyes y me vas a ungir un profeta. 2 reyes y un profeta. Y de los enemigos, el que deje vivo al primer rey lo mata al segundo, y el que deje vivo al segundo lo mata al profeta. Y la manera como muchos de nosotros vamos a resolver los problemas que radican en nuestra mente es fijándonos en la necesidad de otra persona. ¿Sabes cómo se crea un gran negocio? Un gran negocio se crea cuando ves la necesidad de alguien y la resuelves. ¿Qué es un teléfono? Alguien pensó, sería muy bueno que la gente pudiese comunicarse de un extremo al otro. ¿Qué surgió? El teléfono. Sería bueno que la gente tuviera acceso a manejar información, bajar cosas de internet, y aparecieron los computadores. Sería bueno que hacer las matemáticas no fuese tan difícil, aparecieron las calculadoras. Sería bueno no tener que pasar tanto frío, aparecieron las chaquetas. Sería bueno no andar descalzo todo el tiempo, se crearon los zapatos. Siempre que hay una necesidad y alguien la cubre, está la respuesta a nuestros problemas. Y tal vez la respuesta al problema que te tiene preocupado el día de hoy sean personas que necesitan de ti. Y a lo mejor no te has dado cuenta. Bien, siempre recuerdo esto, ya para ir cerrando. Recuerdo que recién que llegué a la iglesia, fui a una casa, a un grupo de oración, donde conocí al Señor, y todo pasó tan rápido. Al poco tiempo ya me había bautizado, al poco tiempo fue un evento, y ese evento se llamaba un cabot, en la iglesia de un pastor español en Jayalía. Estaba recién nuevo en la iglesia. Y cuando estaba ahí en medio de todas las cosas, en medio de ese evento, por ahí sentadito, viendo todo extraño, como tal vez te parece la iglesia cuando vienes por primera vez. Dicen, bueno, acá cantan, ¿verdad? Acá cantan aleluya, cantan duro. Y yo venía a una religión donde tú no cantabas aleluya si decías no haga bulla, no haga bulla. Era diferente, era todo calladito, todo tranquilo. Y ves esto y te parece todo diferente. Pero cuando veía esa reunión donde estaba ya todos los puntos hacia atrás, me di cuenta que en esa reunión el Señor tenía toda la gente importante de mi vida, todas las cosas que iban a cambiar estaban ahí, en ese mismo lugar. Ese pastor que no conocía cumplió una función tan importante en mi vida que cambió mucho ahí en ese lugar. Gente que conocí después, todo estaba ahí. Y en medio de esa reunión que yo llegaba, veía todo diferente, nuevo, que no conocía. El Señor tenía las respuestas para cambiar muchas cosas de mi vida y yo no lo sabía. Como tal vez tú hoy estás angustiado por algo y aún no sabes que el Señor ya te tiene la respuesta en forma de persona a lo que sea que necesitas. Así que la respuesta a tus problemas está en una persona. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si me ayudan con las luces. Y antes de ir cerrando, yo quiero decirte algo. Para los que tuvimos infancia en Latinoamérica, en los años 70 hicieron una serie. Muchos de nosotros la vimos, porque aunque eran capítulos viejos, los reproducían. Para los que crecieron en los 80, en los 90, en los 2000, esos episodios antiguos los repetían. Y cuando te hable de esto me vas a decir, claro que sí. ¿Quién no ha oído de la vecindad del Chavo del Ocho, verdad? Y
cuando te acuerdas del Chavo del Ocho, habían personajes supremamente importantes. Es más, fue un show que fue supremamente famoso, llegó a muchos lugares, muchos países, por la genialidad de Chespirito y por la creación de sus personajes. Había un personaje en el Chavo del Ocho, que era este niño de papel, el niño malcriado, cachetón, que tenía todos los juguetes, que se llamaba... Ah, pero sí lo habían visto, ¿no? Y dejaron caer la cédula, que se llamaba Kiko. Un buen día, Villagrán, que era el apellido de Kiko, tomó la decisión de dejar el elenco del Chavo, porque en otro lugar le habían ofrecido aún más dinero. Así que él, de ahí en adelante, se separó del elenco del Chavo del Ocho y comenzó a hacer episodios de Kiko, pero solamente Kiko. Ya no tuvo problemas legales, así que le cambió el nombre a Kiko a Federico. Hizo varias cosas para mantenerse, pero aunque hizo varios intentos, nunca pudo llegar a tener mucho éxito. ¿Sabes por qué? Porque para que Kiko funcionara, tenía que haber un Chavo, una Chilindrina, un Don Ramón, una Bruja del 71. Tenía que haber un señor Barriga, un profesor Girafales. Y la genialidad de Chespirito no estaba en la creación de un único personaje. La genialidad de Chespirito estaba en la interacción entre cada uno de ellos. Y tal vez hoy nosotros estemos luchando mucho en las batallas de nuestra mente, sintiendo que todo se trata de nosotros, cuando realmente lo que importa es la necesidad de quienes tengo al lado. Mi éxito, ahora que lo entiendo, ahora que miro para atrás, siempre estuvo ligado a alguien más. Nunca llegó solo, no apareció, no cayó del cielo. Siempre estuvo ligado a una persona que tal vez no pensaba que era la persona más importante, no sabía, no conocía, no entendía, pero siempre llegó en forma de alguien. Y yo estoy convencido que el Señor quiere bendecirte hoy. ¿Quién quiere ser bendecido por el Señor? Mis amados, ten tus ojos abiertos. Ten tus ojos abiertos. Porque tal vez la bendición ya está en un estuche que tú no te imaginas, pero la respuesta siempre estuvo ahí. Cierra tus ojos un instante y permíteme orar por ti. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos. Yo quiero hacer lo que dice tu palabra, que es decirle al justo que le irá bien. Pero antes de hacerlo, yo quiero hacer una oración que tiene eternidad, una oración que tiene trascendencia aquí y por los siglos, una oración que cambia mi estadio normal de un ser humano corriente a ser un hijo del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño de absolutamente todo. Así que yo quiero que tú repitas conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco que soy un pecador, que he fallado de muchas maneras, pero sobre todo reconozco que he sido indiferente. Pero el día de hoy yo vuelvo en mí. Yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando cierre mis ojos aquí en la tierra los abra en la eternidad en tu presencia. Amén. Así que si confesaste con tu boca y creíste en tu corazón, el día de hoy para ti hay eternidad.
De aquí en adelante tú tienes derecho de hijo. Y los hijos no deben rogarle nada al papá. No tienen que hacer oraciones complicadas. Porque los hijos, por ser hijos, tienen derechos que son de ellos. Padre, yo bendigo a estos, tus hijos muy, muy, muy amados. Y mis amados, si hay algo que te ha tenido preocupado, hay algo que no has podido resolver, si hay algo que está pendiente, que te inquieta durante las noches, algo que aunque has tratado y tratado, pareciera que no se va a resolver, yo quiero que pases hoy aquí al frente. Ven, pasa acá al frente. Y te voy a decir por qué quiero que pases al frente. El Señor te escucha en tu puesto igual que te escucha acá. Pero a veces tenemos que hacer actos de fe. Ven acá, háganse aquí adelante. Permíteme orar por ti. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Padre, yo bendigo a estos tus hijos muy, muy amados. Yo los cubro con tu sangre preciosa. La sangre del nuevo pacto que habla mejor que la de Abel. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro tu bendición sobre cada uno de ellos. Yo declaro que ellos verán la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Señor, abre sus ojos espirituales. Yo declaro que tú tienes personas de bendición en su camino, Señor. Tú tienes los contactos correctos, las personas correctas, Señor. Y yo declaro que tú les bendices. Padre, yo declaro que tú eres su sanador. Tú eres su sanador, el sanador de ellos y de quienes ellos representan el día de hoy aquí. Tú eres su sanador. Por la llaga de mi Señor Jesucristo, yo declaro que ellos son sanos, Padre. Yo les bendigo en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Y ahora, sin romper esta comunión, si me ayudan los servidores, vamos a darle a cada uno los elementos de la cena del Señor. Si lo tienes contigo, si me ayudan los servidores, sin irte de donde estás, cada cual los va a tomar en este momento y vamos a hacer esto que tiene eternidad. Y vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo dándole la dignidad que esto tiene. Yo quiero orar por ti, yo quiero bendecirte, pero qué mayor bendición que participar de la cena del Señor. Y esto está escrito en el libro del Señor. Y vamos a hablar de este momento en particular. Señor, te damos gracias porque del mismo modo tomó el pan y dándote gracias lo partió y dijo: comed de él, porque este es mi cuerpo, el cuerpo de mi Señor, que fue molido, torturado, que fue sacrificado, que fue azotado
cargó una cruz, fue crucificado desnudo para hacerlo aún más humillante. E hizo todo ese sacrificio por amor a nosotros. Y esta tarde, Señor, nosotros obedeciendo este sacramento que tú nos diste, hoy comemos de tu cuerpo y hacemos memoria de ti. Puedes comer ahora la oblea. Sacerdote, hará nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu cuerpo. Te damos gracias por lo que hiciste por nosotros. Y gracias a lo que mi Señor Jesucristo hizo por nosotros, podemos declarar que por tu llaga nosotros somos sanos. Y del mismo modo tomó la copa y la alzó y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre de mi Señor, derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que la bebemos en memoria de Él. Puedes tomarla, toma la copa. Y cuando lo haces, Señor, yo recuerdo que por tu llaga somos sanos, que tu sangre preciosa nos cubre de arriba abajo. Padre, yo limito a cero el marco de acción del enemigo. Yo declaro que tu sangre preciosa, que por tu sangre el llano no nos puede tocar. Te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te bendecimos y declaramos: no hay nada, no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos. Padre eterno, Cordero de Dios, y exaltar. Mis amados, antes de irnos hoy, haciendo exactamente lo que hablamos hoy, yo quiero que me acompañes a hacer esto. Yo sé que tú tienes tu necesidad y el Señor la conoce también. Dice que antes de que oraras, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a poner en ejecución lo que hablamos hoy. Ahora yo quiero que te gires y mires la cámara que está ahí enfrente. Tal vez haya alguien viéndonos en la transmisión hoy, en algún lugar del mundo. Yo quiero que vamos a hacer una oración por ellos. Y levanta tu cámara hacia la mano hacia esa cámara y oremos por ellos. Padre, yo les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo declaro que los mejores de sus días están delante de ellos. Aunque no pareciese así hoy, yo declaro que grandes victorias están en su futuro. Yo declaro que los mejores de sus días salen a su encuentro. Yo los declaro sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo los declaro prósperos y abundantes. Yo los bendigo y declaro que todo lo que emprenden les va a salir bien. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.